Empieza. Muy buenas tardes, soy Matilde Bordón, representante del Banco Mundial en Paraguay, y tengo el honor de poder estar dando inicio a la segunda edición de la Semana de Crecimiento Verde, organizada por el Banco Central de Paraguay, el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Quisiera agradecer especialmente al presidente del Banco Central, José Cantero, y al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, por haber confiado y convocado al Banco Mundial para ser parte de estas conversaciones que requieren de tanta seriedad y urgencia, no solo en Paraguay, sino también en la región y en el mundo. Quisiera también enviar un gran saludo a todos los que nos siguen hoy en las páginas de Facebook, tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda y del Pacto Global y del Banco Mundial. Durante esta semana estaremos conversando sobre los desafíos que presenta esta agenda, pero también sobre las enormes oportunidades que tiene Paraguay para continuar creciendo y generar desarrollo de una manera verde, sostenible e inclusiva. Sin extenderme mucho más y poder dar apertura a este primer día en el que vamos a conversar sobre economía y cambio climático, me gustaría darle la palabra al presidente del Banco Central, José Cantero. Bienvenido, José. Muchas gracias, Matilde. Muy buenas tardes a todos. Un saludo cordial al ministro de Hacienda, al señor Oscar Llamosas. También un saludo cordial a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Quisiera extender también mi saludo y agradecimiento especial a Matilde Bordón, representante residente del Banco Mundial en el país, y a Jordan Schwartz, director del Banco Mundial, por ser parte y por segundo año consecutivo de este encuentro tan relevante para nuestro país. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la Semana de la Economía Verde en su segunda edición. Cuando hablamos de economía verde, existe quizás una sola palabra que pueda sintetizar su relevancia, una sola palabra que creo que tenemos que acordarnos, y esa palabra es oportunidad. La economía verde es una oportunidad para incorporar nuevas inversiones del sector privado, tanto del capital nacional como también del extranjero, a lo ancho y largo de nuestro país, en nuevas inversiones en el sector energético, en el sector de turismo, en las cadenas de producción, también en el sector transporte, en las ciudades, en el sector primario y también inversiones en el sector manufacturero e industrial. Si es que realizamos un ejercicio y sumamos todas las inversiones que requiere nuestro país para transformarnos a una economía verde, realmente el número es relevante, es sideral, probablemente hasta superaría los 10 billones de dólares. Vemos que la economía, que este transitar hacia una economía verde representa con tanta inversión una oportunidad para diversificar nuestra economía. Y la diversificación económica, a su vez, nos va a volver más resilientes ante los diversos choques externos y entre ellos, especialmente los climáticos, que seguirán amenazando nuestro transitar económico. También creo que es necesario reconocer que esta transformación hacia una economía más verde representa una oportunidad para ingresar con nuestros productos a mercados internacionales cada vez más competitivos y también más exigentes. Naturalmente, la economía verde también conlleva, además, a oportunidades en la dimensión social. Es una oportunidad para generar empleo,
para mejorar las condiciones de vida de las personas más carenciadas y para disminuir las brechas, las desigualdades sociales y también los riesgos ambientales. Finalmente, creo que el transitar hacia una economía verde es una oportunidad también para comprometernos entre todos los actores de la sociedad e iniciar con el pie derecho esta nueva década que está arrancando y que sin dudas será bastante desafiante y a la vez llena de muchas oportunidades. Con este foro creo que comenzaremos este proceso de capitalizar estas grandes oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Cantero. Me gustaría ahora darle la palabra a Carlos Felipe Jaramillo. Carlos Felipe es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Carlos Felipe. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a José, el presidente del Banco Central, también a Oscar, el ministro de Hacienda, por esta gentil invitación al Banco Mundial para participar en esta importante conversación en la Semana de la Economía Verde y por liderar este importante esfuerzo. Como Banco Mundial estamos muy complacidos de contribuir. Es un placer para mí esta Semana de la Economía Verde. Y en esta ocasión, Carlos Felipe, perdón, se ¿sí? escucha un ruido de atrás, no sé si es la computadora. ¿Qué tal ahí? Ahora sí, mejor. En esta ocasión espero que las agendas que discutimos hace un año se profundicen y se amplíen. Este año, además de la pandemia, Paraguay ha enfrentado una sequía bastante fuerte, la cual ha afectado la generación eléctrica y la navegabilidad de los ríos, temas importantes para la economía. En general, en América Latina y el Caribe, y en particular en Paraguay, no se contribuye mucho al problema global del cambio climático y la emisión de gases de carbono. Sin embargo, la población de toda la región se ve profundamente afectada por el impacto de este cambio global. Hay más huracanes en el Caribe y Centroamérica, hay más inundaciones en Argentina, sequías en Paraguay, en Brasil y deshielo de los glaciares de los Andes. Los problemas climáticos afectan en mayor proporción a la población pobre, eso lo sabemos, y desde el Banco Mundial estimamos que estos problemas causan aumentos en la población en condición de pobreza en muchos países si no se actúa para apoyarles. Igualmente, preocupante es de continuar las tendencias actuales. Calculamos que estos cambios en el clima podrían desplazar a 500,000 de personas cada año en las próximas décadas, 17 millones de latinoamericanos si acumulamos entre hoy y el año 2050. Estos son los desplazados del cambio climático, que esperemos que no ocurra si tomamos acciones urgentes e importantes. Paraguay tiene la oportunidad junto a otros países de dar ejemplo en la agenda de cambio climático regional. Paraguay es un ejemplo mundial como productor y como exportador de energía renovable. Sin embargo, enfrenta retos para controlar la deforestación que afecta la rica biodiversidad del país, que produce emisiones de carbono que se libera con el despeje de la vegetación natural y que reduce la resiliencia ante la sequía y eventos de calor extremos. La deforestación, como se ha visto en otros países, podría afectar al mismo tiempo el acceso a mercados para exportaciones de producción agropecuaria en el futuro si no se logra cambiar la situación. Estamos viendo en los países importadores movimientos de consumidores, por ejemplo, en países europeos que quieren penalizar la importación de productos que no pueden demostrar que se producen en condiciones sanas para el medio ambiente.
Para nosotros desde el Banco Mundial estamos muy enfocados en la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo para ayudar a los países a abordar el proceso de recuperación después de la pandemia, al tiempo que se sientan las bases para una recuperación ecológica, resiliente e inclusiva. Entre algunos de los apoyos centrales que el Banco Mundial está proporcionando, les menciono los siguientes. Primero, que somos el mayor proveedor de financiamiento climático para el mundo en desarrollo y estamos integrando el clima en todos los diagnósticos y estrategias de nuestra cooperación en los países. En Paraguay estamos apoyando en varios frentes al gobierno en avanzar sus planes para confrontar el cambio climático y adaptar la economía al crecimiento verde. Estamos intensificando los esfuerzos para ayudar a los países a fortalecer la resiliencia. El enfoque incluye infraestructura resiliente, como venimos haciendo en la costanera de Asunción, protocolos de respuesta a emergencias, financiamiento del riesgo de desastres, redes de seguridad y soluciones de transferencia de riesgos. Entiendo que algunos de estos puntos se van a tratar en el marco de esta semana. El costo de estos fenómenos en la vida de las personas es cada vez más visible y sentido. Las inundaciones, las pérdidas de viviendas y alimento a causa de incendios, la baja calidad del aire, el aumento de los niveles de calor extremo y sus consecuencias en la salud de los habitantes ya son temas de la agenda pública, con un fuerte impacto en el sistema de salud y la calidad de vida de la población. Como vemos, y para terminar, esta es una agenda compleja y desafiante. Estoy seguro que juntos podemos avanzar en promover en Paraguay un crecimiento inclusivo y resiliente. Quiero enfatizar nuestro compromiso con Paraguay en apoyar los esfuerzos del país a seguir este camino de liderazgo y de ejemplo para otros países de la región en reducir los efectos del cambio climático y adaptarse de manera proactiva a dichos cambios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Felipe, por tus palabras. Y para finalizar la apertura del primer día de la Semana de Crecimiento Verde, me gustaría darle la palabra al ministro de Hacienda, Oscar Llamosas. Bienvenido, ministro. No lo escuchamos, ministro, creo que tiene el micrófono en silencio. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera saludar al presidente del Banco Central, a José Cantero, también al vicepresidente del Banco Mundial, a Carlos Felipe Jaramillo, a Jordan Swartz, director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, también a vos, Matilde, que sos representante del banco aquí en Paraguay, también a todas las autoridades que están presentes, a representantes de la sociedad civil, del sector privado, a los expositores y a todos los que nos están siguiendo en este evento. Es para mí realmente un honor poder compartir con ustedes el inicio de esta segunda edición de la Semana de la Economía Verde, oportunidades de desarrollo para Paraguay. Una iniciativa a través de la cual buscamos promover el diálogo y avanzar hacia una economía más sustentable, más resiliente. En el evento desarrollado el año pasado escuchamos y compartimos sobre que lo sostenible y amigable al medio ambiente no está contrapuesto a los beneficios económicos ni al desarrollo social de los países. Prueba de esto es la presencia del sector privado en los paneles que se van a dar esta semana, así como el involucramiento de la sociedad civil en estas conversaciones. Es por eso que este año queremos proseguir con estas discusiones, respondiéndonos además cómo podemos materializar desde todos los sectores de la sociedad las inversiones y soluciones basadas en la naturaleza, la mitigación y adaptación al cambio climático, coincidiendo que todas estas acciones tienen beneficios económicos y sociales directos. Quisiera aprovechar esta ocasión para mencionar que desde el Ministerio de Hacienda hace más de 2 años que venimos trabajando en el fortalecimiento del involucramiento del Ministerio en temas relacionados al cambio climático, los servicios ambientales, las soluciones basadas en la naturaleza, entre otros. En esa línea,
La semana pasada lanzamos un informe donde delineamos la estrategia de financiamiento para la descarbonización del sector eléctrico de Paraguay. Este informe nos indica que la descarbonización es técnica y económicamente factible, y esto implica no solo ahorros, sino ingresos a la economía. Las recomendaciones financieras apuntan a invertir a la fuerte electrificación del sector transporte, a la digitalización del sistema eléctrico para reducir pérdidas en distribución y al fomento de generación de fuentes de generación renovable no convencionales, formación laboral basada en habilidades en la industria ecológica e independencia de fuentes energéticas no sostenibles. Con respecto a soluciones basadas en la naturaleza, el Ministerio de Hacienda, juntamente con el Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, está desarrollando un manual de viviendas sostenibles que definirá ciertos estándares para la materialidad, topología y consumo energético de las mismas, con el fin de promover el ahorro económico y energético. Así también estamos en conversaciones con el Banco Mundial para construir conjuntamente una estrategia de financiamiento verde enfocado en la mitigación y adaptación al cambio climático. Para el Ministerio de Hacienda es fundamental tener bien delineadas las estrategias de financiamiento para poder priorizar los proyectos que ingresan al Sistema Nacional de Inversión Pública. De igual manera, es fundamental entender qué tipo de políticas fiscales y tributarias pueden incentivar las inversiones en la cadena de valor verde, plantaciones forestales y el sector energético, entre otros. Quiero finalizar agradeciendo muy especialmente al Banco Mundial y al Banco Central por hacer posible este evento, así como también a todos los que con su colaboración e interés nos permiten seguir avanzando hacia un mayor compromiso social con el medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Quiero agradecer y dar cierre a la apertura tanto al presidente del Banco Central, al ministro Llamosas, a nuestro vicepresidente para América Latina y el Caribe, Carlos Felipe Jaramillo, por las palabras iniciales y el compromiso de llevar adelante esta agenda. Y con esto me gustaría comenzar con las exposiciones que tenemos pensadas para el día de hoy. El día de hoy ha sido llamado Economía y Cambio Climático, y tengo el gusto de presentar a la primera expositora del día de hoy, Ana Wallenstein. Ana es directora regional para América Latina y el Caribe del Grupo de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, quien va a desarrollar algunos conceptos y abordajes claves que hacen al desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Bienvenida, Ana. Gracias, Matilde. Gracias a todos, estimadas autoridades nacionales, colegas que compartan este primer día de la segunda edición de la Semana de Economía Verde, estimados participantes que están siguiéndonos por las varias plataformas. Es un placer estar aquí hoy día. Durante la última década se han observado en los países en desarrollo crecientes debilidades estructurales. Estas fueron agravadas por el COVID-19 y el cambio climático y están impactando negativamente la pobreza y la desigualdad. Estas debilidades incluyen la desaceleración de la inversión, la productividad, el empleo, la reducción de pobreza, sumado a una deuda creciente y la aceleración de la destrucción de capital natural. La COVID-19 ha empujado a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema en 2020 y ha agravado la desigualdad. El cambio climático podría agravar aún más la situación al empujar unos 130 millones de personas más a la pobreza extrema para 2030 si no toman medidas rápidas en relación a descarbonización y adaptación. Esta crisis dual ha puesto de manifiesto de manera patente la interdependencia entre las personas, el planeta y la economía. No se puede pensar como siempre. Para abordar adecuadamente los complejos desafíos que enfrentan el mundo y pensar en una recuperación post-pandemia, se debe trabajar en estas interconexiones y en las debilidades estructurales. De no hacerse de esta manera, podría resultar una década perdida de desarrollo. Reconociendo estos desafíos interconectados, el Grupo Banco Mundial ha generado un nuevo marco de desarrollo que llamamos
desarrollo verde, resiliente e inclusivo. Aborda la sustentabilidad, la resiliencia y la inclusión de manera simultánea y sistemática. Se centra en el desarrollo y la sustentabilidad y se adapta a las necesidades y los objetivos climáticos que los países han establecido en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Ayuda a establecer un camino que permita lograr un crecimiento económico duradero sin agravar la desigualdad, proporcionando una recuperación sólida y restaurando el impulso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Dado el tema de la Semana de Economía Verde, centraré mis comentarios principalmente en ecologizar la economía y hacerla más resiliente, pero eso no significa que debemos ignorar o dar menos relevancia al elemento inclusivo del desarrollo ecológico, resiliente e inclusivo. Por el contrario, quiero dar especial énfasis en afirmar que la inclusión y la equidad no pueden estar desasociados o separados al hablar de una economía verde. Atendiendo la doble crisis de la recuperación post-COVID y por el cambio climático, los países deben hacerse preguntas difíciles. La primera serie de preguntas es ¿cuánto cuesta en ingresos reales el seguir haciendo negocio como siempre? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de la contaminación en los costos de atención médica y la productividad laboral? ¿Cuánto cuesta la economía la congestión de tráfico? ¿Cuál es el impacto de la degradación de los recursos naturales en ingresos agrícolas y de silvicultura? ¿Quién gana y quién pierde de la degradación de la tierra y los bosques? ¿Cuál es el impacto de las sequías, las inundaciones, los incendios forestales en la pobreza, las empresas y el crecimiento? ¿Y qué ingreso amenaza los eventos climáticos de evolución lenta y en qué medida? El segundo conjunto de preguntas se relacionan con las oportunidades que surgen de cambiar el status quo. ¿Cuánto crecimiento puede generar la inversión en sectores verdes? Existe la posibilidad de aumentar la productividad de la tierra, generando más puestos de trabajo y PIB en sectores de uso de la tierra como agricultura o silvicultura. ¿Cómo puede la agricultura ecológica mejorar la resiliencia y aumentar la participación en el mercado y la competitividad? ¿Cuál es el potencial de crecimiento del turismo ecológico y cómo se puede salvaguardar la naturaleza para que el sector pueda prosperar? ¿Cómo puede la producción de energía renovable mejorar la balanza comercial de un país y ayudar a llegar a nuevos segmentos de la población con energía confiable? Y finalmente, ¿cómo puede la reducción de la contaminación y el cambio a una economía circular apoyar el crecimiento de la industria y los servicios? Para lograr un desarrollo verde, resiliente e inclusivo, se requiere un enfoque de toda la sociedad y toda la economía, con los gobiernos a la cabeza para establecer los incentivos, las políticas y el entorno propicio. También se requiere que el sector privado, que aporten sus enormes recursos, y la sociedad civil, que traigan la cohesión y el consenso en torno a estos objetivos. Los gobiernos serán clave para catalizar inversiones a escala en infraestructura para abordar las debilidades estructurales y promover el crecimiento. Es necesario prestar especial atención al desarrollo del capital humano para recuperar las pérdidas relacionadas con la pandemia, especialmente en los grupos vulnerables, pero también para preparar la población para la próxima transición climática. Es esencial movilizar toda la gama de poder productivo disponible, tanto la ampliación de participación femenina en la fuerza laboral como aprovechando el ingenio del sector privado. Las políticas gubernamentales, como los impuestos sobre las externalidades, también son fundamentales para incentivar nuevos mercados limpios que pueden atraer inversiones del sector privado. Si no se pueden obtener ganancias a volverse verde, sería difícil conseguir financiación privada.
Al trabajar con los gobiernos, existe una oportunidad para que el sector privado desempeñe un papel clave para canalizar fondos que están obteniendo rendimientos bajos o nulos hacia industrias más ecológicas y más inclusivos. Se puede generar incentivos y también ventajas de ser los primeros en actuar, como también establecer sanciones para empresas que continúan con tecnologías obsoletas o en mercados en declive. También es necesario el apoyo de las comunidades para lograr una transición justa. Habrá cambios y es posible que los frutos de la transición no se distribuyan de una manera uniforme. Como hemos visto repetidamente, sin el apoyo y el consenso de la comunidad, el cambio sigue siendo esquivo, incluso cuando es beneficioso. Las instituciones comunitarias pueden brindar consenso, apoyo y, importante, la retroalimentación necesaria para afinar y mejorar las políticas. Los países hoy en día se enfrentan a una oportunidad histórica para establecer un mejor camino a seguir. A pesar de un gran daño causado por la pandemia, la respuesta excepcional a la crisis ofrece una oportunidad única para un reinicio que aborden las deficiencias de las políticas del pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Creo que has planteado varias preguntas, como mencionadas, complejas y difíciles, que son urgentes y ojalá a raíz de esta semana y en los distintos ámbitos de conversaciones que tendremos vamos a profundizar y abarcar sobre ellas y sobre todo también, como mencionabas, ¿no?, la voz del gobierno, muy importante, pero también del sector social y del sector privado que estará involucrado. Luego de esta presentación, me gustaría pasarle la palabra al segundo expositor de este día, a Luis. Luis González es coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos va a compartir su experiencia con relación a las políticas económicas y financieras sobre cambio climático en su país, Chile. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Matilde, señor presidente del Banco Central, señor ministro, y a todas las autoridades y al equipo del Banco Mundial y a todos los asistentes a este webinar, agradecerles por la invitación y justamente mostrarles alguna evidencia en cuanto a las políticas económicas y financieras sobre cambio climático que se ha venido gestando en Chile. Y que ya tienen algunos frutos. Entonces, esta presentación la he dividido en 3 tiempos. Me gustaría ir compartiendo con ustedes cada uno de ellos, empezando en primer lugar con esa realidad a la que tanto el presidente del Banco Central, el ministro, Ana, y también el vicepresidente del Banco Mundial también estaban mencionando que es una realidad, ¿no? Una realidad del cambio climático en Chile y en la región, y eso lo podemos ver a través del siguiente gráfico. Ciertamente, en las reuniones de la COP y demás, se observa, por ejemplo, datos desde 1850 hasta 1900, la época preindustrial, y el Acuerdo de París nos establece la meta de evitar el incremento de la temperatura hasta antes del siglo por encima de los 2 grados. Aquí les muestro datos recolectados por la FAO con un esfuerzo del Banco Mundial también y del Fondo Monetario Internacional para el mundo y para Chile, con un promedio de observación de las anomalías de 1951 a 1980, y evidentemente constatamos a través de los datos que ese patrón de tendencia de crecimiento de la temperatura está aumentando. Nosotros comentábamos mientras empezaba este seminario que a lo mejor podríamos compartir contigo, Jordan, un par de grados centígrados de temperatura, y es que en Paraguay también no es la excepción de esta realidad. Y este indicador de la temperatura nos resume a los economistas la complejidad de los sistemas físicos. Esos sistemas físicos que además se manifiestan en distintas variables. Les estoy mostrando 2 fotos satelitales, que también es una tecnología que se está empezando a utilizar vastamente en estos problemas.
donde nosotros tenemos un reservorio, uno de los principales reservorios de agua en la región metropolitana en Chile. Ustedes saben que Chile, además de incendios, además de otros fenómenos climáticos, está expuesto a la vulnerabilidad del cambio climático, y aquí les muestro el efecto de las sequías, que es otra manifestación del cambio climático y que va justamente por el otro lado, la adaptación. Esta es una foto en 4 años y fíjense que el reservorio prácticamente pierde más del 50% de sus reservas de agua, principal insumo para el consumo humano y también para la producción. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las alternativas de política económica sobre el cambio climático? Lo que nos reúne en este seminario. Y en la construcción de ese puente, digamos, entre la economía y el cambio climático, lo que observamos es que tenemos instrumentos económicos que pueden afectar los precios, como impuestos, subsidios, las transferencias, ¿no es cierto? Que afectan, ojalá, el comportamiento de las decisiones de los agentes económicos, de las empresas, los consumidores. Y por otro lado tenemos estas medidas de regulación que pueden fijar las cantidades o pueden tener un efecto con respecto a la calidad, ¿no? Y estamos hablando de medidas de comando y control. Y esas medidas, como bien mencionaba el ministro, se van catalogando y se van usando en las dos fuentes de acción para el cambio climático. La mitigación, ojalá tratar de reducir las emisiones a futuro, sustituir tecnología. Fíjense que acá les muestro una fotografía de una planta solar, la más moderna en el país, de concentración solar, que sustituye, por ejemplo, el consumo de combustibles fósiles como carbón, petróleo, diésel, aprovechando el sol. Y por el otro lado, la adaptación. Si han tenido la oportunidad de estar en Viña del Mar, esto es uno de los hoteles más lujosos en Viña del Mar, uno de los principales íconos, digamos, de la ciudad. Y fíjense que las marejadas, ¿no es cierto?, empiezan a ser un problema inclusive en la infraestructura. Y por lo tanto, ante esta realidad, esta ruta de la carbono neutralidad en Chile, que puede ser tomada en cuenta para construir, por ejemplo, las políticas públicas y económicas, por ejemplo, en Paraguay o en otros países que además tienen ingresos medios altos, ¿no es cierto? Ha estado determinada por una mirada donde no se olvida de los importantes problemas económicos estructurales, muchos y otros, que tienen que ser abordados, como bien mencionaba Ana, la pobreza, el capital humano, ¿no es cierto?, la inversión, la eficiencia, y por lo tanto parte de ese camino, y evidentemente no quiero ser injusto, pero esta es una contribución de Estado, digamos, a través del tiempo, pero un punto importante es cuando Chile entra a la OECD y entrega su estrategia de crecimiento verde, ¿no? El crecimiento verde, justamente ese desafío de tratar de seguir generando crecimiento, seguir generando empleo, el principal instrumento para la derrota de la pobreza, pero esta vez tratando de incorporar las externalidades negativas que afectan el medio ambiente, que afectan además al planeta, el cambio climático. Y entonces esta estrategia depara distintas consecuencias. Por ejemplo, la aprobación al siguiente año de los impuestos verdes para fuentes fijas y para fuentes móviles. Y aquí, por ejemplo, tanto el presidente del Banco Central como el ministro nos hablaba de que la electromovilidad es muy importante. Aquí se ponen incentivos para la venta, digamos, de automóviles eléctricos o desincentivos aquellos a combustión interna. Se introduce el carbon tax, ¿no es cierto?, el precio al carbono, para tratar de provocar esa sustitución tecnológica con un nivel bajo todavía, $5 por tonelada, pero ya se crea esa institucionalidad. Posteriormente, la firma del Acuerdo de París, la primera entrega de la NDC, ¿no es cierto? Y además con esto, los objetivos de desarrollo sustentable, las ODS también, que son importantes en sus 17 objetivos. Y en esto hay un camino largo de también perfeccionamiento, por ejemplo, en el mercado eléctrico, muy importante. Sabemos que Paraguay, por ejemplo, el siguiente año va a entrar a negociar Itaipú, y entonces en ese sentido la eficiencia en la generación eléctrica también es muy importante, porque es uno de los principales, en el caso de Chile, uno de los principales contribuidores a gases de efecto invernadero. En 2019, un landmark del cual les voy a hablar a continuación es la primera emisión de bonos verdes soberanos, y esto yo creo que es un instrumento donde se aprovechan los instrumentos del mercado financiero, del mercado de capitales,
donde se establece en la estructura de deuda el etiquetado, digamos, para aquellos proyectos que provocan tanto mitigación como adaptación, y se los incorpora en esta lógica tradicional de economía, si ustedes quieren, del manejo de presupuesto y del manejo de la deuda a largo plazo. Proyectos que además son de largo plazo y que busca fomentar un fin en específico en esta vez. Primero fueron verdes, luego sostenibles, donde hay la intersección entre lo verde y lo social. Y en 2020, en plena pandemia, se hace la entrega de la segunda NDC, mucho más ambiciosa, ya poniéndonos como en camino hacia la carbono neutralidad. Se avanza con el marco de emisión para el sector financiero de los bonos sostenibles y verdes. Y así es que llegamos este año, después de 8 o 9 años prácticamente, a entregar esa estrategia climática de largo plazo, donde y eso es parte de lo que les voy a mostrar a continuación. Se ha tratado de utilizar la evidencia técnica, los datos, un esfuerzo con amplia participación, donde se hace este ejercicio, uno separa, digamos, en los años, se reúne la mejor información posible, se ve cuál es la trayectoria, digamos, de emisiones en caso de que no haya acción, y después también se simula o se ve distintas alternativas de cuál sería la trayectoria de la mitigación de esas emisiones. Les decía que este fue un proceso además participativo. Fíjense que aquí están los sectores del balance de emisiones, aquí están las instituciones que están relacionadas con esos sectores y la metodología. Y entonces acá lo que hemos visto es la participación, tomar en cuenta los datos sectoriales, la participación de los ministerios y además el uso de metodología y evidencia, algo que además es muy difícil, que además se ha puesto como una de las premisas en la última COP26 de tratar de utilizar la ciencia, ¿no?, y la evidencia empírica para la formulación de estas políticas. Pese a eso, aún sigue habiendo incertidumbre, pero por lo menos se hace el esfuerzo de mejorar estos instrumentos. Y con esos instrumentos en particular, desde el Ministerio de Hacienda, a mí me ha tocado participar en este proceso, liderarlo desde prácticamente la estrategia de crecimiento verde entregada en 2013. Lo que se ha podido conformar con equipos multidisciplinarios es, por ejemplo, no solamente tener la información física, sino también medir los impactos económicos en el PIB. Acá les muestro la descomposición por las variables de demanda agregada que se tienen, y esto gracias a la conformación de modelos que toman el lenguaje, ¿no es cierto?, de la economía en función a su flujo circular, los hogares, las firmas, el gobierno, ¿no es cierto?, los mercados de factores, las distintas características de los mercados sectoriales, y se configura este lenguaje para la toma de decisiones. ¿Esto qué nos depara? La trayectoria, fíjense que aquí estamos en 2020, este es el balance de emisiones, al igual que Paraguay, la capacidad de absorción de los bosques es muy importante, toda esta zona verde. Entonces, una de las primeras lecciones, y hablábamos de las soluciones basadas en la naturaleza, es seguir apostando por ese capital natural, ¿no es cierto?, que nos va a servir en esta trayectoria. Y después seguir trabajando en la reducción de emisiones para sacar, por ejemplo, las emisiones asociadas a generaciones termoeléctricas de carbón, trabajar en la electromovilidad, y de esa manera, esto que son las emisiones netas, ojalá llevarlas a cero antes o no más allá del 2050. Y esas medidas de las cuales Ana hablaba, que la participación privada y la participación pública son importantes en esas asociaciones público-privadas, tienen distintas capacidades de absorción, ¿no es cierto?, de absorción de emisiones y tienen distintos costos. Y justamente estos ordenamientos nos permiten tener alguna idea de cuáles son aquellas que se van a ir tomando. Con esto en mente, las herramientas para fomentar esta transformación tienen que lograr ese objetivo primero, que es continuar en la senda del progreso y seguir limpiando, si quieren, la forma de producción. Para eso, déjenme hablarles, por ejemplo, con el primer incentivo que se puso en 2014, el paso para la incorporación del precio social del carbono, el carbon pricing, ¿no es cierto?, como se conoce internacionalmente, en el cual un primer paso que ha dado Chile es introducirlo en $5 la tonelada. Después, recientemente, en la modernización tributaria que se hizo el 2020, lo que se hizo es mantener ciertamente esa tasa, pero ampliar la base. Pasamos de cubrir 40% de las emisiones a prácticamente
48% de esas emisiones. Y luego los conceptos importantes que generan otros instrumentos de mercado, como la posibilidad de compensación, donde las inversiones en otros proyectos se van registrando y se van promoviendo para también capturar emisiones por la sustitución de formas de producción y también por la inversión en el sector privado. Y así se promueve también la inversión, que no necesariamente pasa por el Estado, sino se genera en el sector privado. Y también este concepto importante de la gradualidad en estas reformas. Nuestros países están en la procura de alcanzar el desarrollo. Todavía hay muchos temas pendientes, como por ejemplo la educación, la salud, las pensiones, ¿no es cierto?, el trabajo, y por lo tanto estas transformaciones, por lo menos en este ámbito, han tratado de ser graduales. Yo les hablaba sobre el mercado financiero. Este es el panorama de América Latina del mercado financiero y, por ejemplo, la emisión de bonos verdes, ¿no es cierto? Deuda comprometida con proyectos específicos, ya sea del soberano, del gobierno o del sector público, corporativos, con respecto a fines verdes, ¿no es cierto? Como electromovilidad, etcétera. Acá podemos ver que con las 3 emisiones que tuvo Chile de bonos verdes y bonos sustentables, es uno de los líderes en incorporar los bonos soberanos, la deuda pública, ¿no es cierto?, etiquetada, que en Chile llega prácticamente a ser un 25% del stock de deuda del gobierno central. Y este es un paso importante porque sabemos, los economistas y los que hemos trabajado en gobierno, que los recursos son escasos y las demandas son múltiples, y eso lo sabe aún más, por ejemplo, el ministro de Hacienda, que tiene que pensar en ese rompecabezas del presupuesto año tras año. Y con esta alternativa se sale a conseguir estos recursos a través del mercado financiero, que cree, digamos, que tiene esta observación con el respaldo de la disciplina fiscal, del manejo, por ejemplo, de la política monetaria. El apoyo del Banco Central es fundamental para el equilibrio macroeconómico, y de esa manera es que se puede lograr utilizar el mercado financiero para lograr estos compromisos. Acá, como les había mencionado anteriormente, primero se crea este marco de referencia, que es información para los inversionistas, que además se diversifica esa base de inversión. Luego se evoluciona de estos bonos verdes a los bonos sostenibles, y de esa manera se tiene esa opción de financiamiento. Para llegar a ese punto, es importante también mencionar que hay una experiencia que se la puede compartir, que hay costos fijos en el aprendizaje, pero que después traen réditos. Y esos costos fijos de coordinación interministerial, ¿no es cierto?, pasan por 3 criterios en el caso de Chile: la selección de los proyectos, la evaluación de estos proyectos y el impacto que tienen tanto económico como ambiental. Entonces, acá les puedo comentar que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Presupuestos, se reúne con el ministerio a cargo, el Ministerio de Medio Ambiente. Con ellos establecen este proceso de carpeta de selección de proyectos, se los incorpora en el proceso presupuestario, se sale al mercado internacional, se obtiene esos recursos, y después fíjense que esto es transversal y se va repartiendo a cada uno de los ministerios sectoriales que van a ir dotando, digamos, de estos proyectos, o a través de empresas públicas. Esto está pasando, esto ya está implementado, y creo que es una buena forma de mostrar que con un poco de coordinación, con la experiencia adquirida, digamos, en la formulación de estas políticas públicas, yo creo que es una opción de utilizar las herramientas típicas de economía para la gestión, en este caso, del cambio climático. Pero no solamente es el Ministerio de Hacienda, y clara muestra es la organización de este seminario, donde es realmente admirable cómo el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y seguramente muchas autoridades están involucradas. En el caso de Chile no es la excepción. El Banco Central y la Comisión del Mercado Financiero, que el Banco Central, como ustedes saben, encargados del objetivo de estabilidad de precios, de combatir la inflación y la estabilidad financiera. Y el caso de la Comisión para el Mercado Financiero, la regulación del mercado de capitales, del sistema financiero,
Ambos, parte de este esfuerzo global que es el NGFS, ¿no es cierto? Esta red de reguladores y bancos centrales, esfuerzos desde sus atribuciones, pueden ser unos buenos aliados. Acá les resumo los compromisos que recientemente han adquirido en la COP26, anteriormente internamente también bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, se han puesto de acuerdo en un acuerdo verde donde se hace esta ruta de trabajo y de investigación del cambio climático desde las atribuciones. Y evidentemente las herramientas más eficaces están en la política fiscal. Sin embargo, política monetaria y financiera pueden ser aliados para conseguir este bien final, sin dejar sus atribuciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por las atribuciones, por ejemplo, del Banco Central de Chile, los compromisos que ellos mismos han declarado en esta COP26 pasa por la integración del riesgo climático, digamos, al monitoreo del sistema financiero, el generar información a través de la generación de datos y relacionarlos con cuentas nacionales. Ellos construyen las cuentas nacionales en Chile. Y la sensibilización, digamos, y la generación de conocimiento. Los bancos centrales están empezando a ser cada vez más técnicos y por lo tanto la generación de modelos de los cuales hemos utilizado, por ejemplo, en distintas experiencias para el caso de Chile, se van formalizando. En el caso de la Comisión Financiera, el mandar una señal, ojalá la más clara, en consulta, en coordinación con el mercado financiero, donde, por ejemplo, se les requiere dotar de información. Yo creo que ese es el puntapié inicial para después hacer estos stress test con variables climáticas seguramente a futuro. Bien, para terminar, solamente ilustrar y dejar motivado, digamos, a esta conferencia el día de hoy y el día de mañana, la siguiente idea. Acá yo les preparé para esta presentación estas figuras que denotan, digamos, el crecimiento del PIB, ¿no es cierto? La línea azul en ambos casos para Paraguay y Chile, y el crecimiento de las emisiones, ¿no es cierto?, en naranja. Y acá lo que observamos es que, de alguna manera, pese a que hay alguna desvinculación en algunos periodos, pero mientras uno crece, el otro también crece y por lo tanto pareciera que ambos van caminando de la mano. Sin embargo, también me gustaría mostrarles que existen otras evidencias con otras fases de desarrollo, con distinta adopción tecnológica, donde gradualmente se está desacoplando esta relación entre el crecimiento del producto y el crecimiento de las emisiones. Es el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Aquí hay mucha tecnología por detrás, lo mismo en el caso de Inglaterra. Y entonces, para cerrar esta presentación, el gran desafío que se nos presenta a nuestros países es justamente adoptar esta tecnología para tratar de desvincular, ¿no es cierto? Evitar el avanzar hacia el desarrollo con más gases de efecto invernadero, con más contaminación, no solamente contaminación global, sino también local. Y de esa manera, tratar de lograr el avanzar hacia el desarrollo, reduciendo, en este caso, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. Yo creo que ese es el gran desafío que los países con ingresos medios, los países que están en vías de desarrollo deben afrontar, porque también, más allá del cambio climático y exacerbados por el cambio climático, estas demandas son muy presionantes y es lo que hemos visto en la última crisis del COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Creo que tu presentación complementa lo que planteaba Ana en un comienzo, ¿no? Cómo esta crisis dual de cambio climático y a la vez de la pandemia requieren de toda la sociedad y la economía para definir políticas públicas, incentivos, que generen acciones en el entorno propicio, sobre todo para que haya una transición justa. Y creo que la experiencia que estás planteando de Chile, de cómo estas instituciones llevaron adelante políticas de incentivos, y lo que mencionas al final del tema tecnológico es fundamental, así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y la experiencia de Chile en esta conversación. Como tercer expositor tenemos presente hoy a Francis Denning. Francis es economista de la práctica de crecimiento equitativo, finanzas e instituciones del Banco Mundial, que nos propondrá caminos para reverdecer la economía en Paraguay. Bienvenido, Francis. Gracias, Matilde. ¿Me escuchan?
Escuchamos, sí, perfecto. Perfecto. Gracias por la invitación acá para presentar en esta segunda semana de la economía verde. Gracias a los organizadores de ambos bancos, al presidente del Banco Central, al ministro Llamosas. Déjenme acá compartir mis láminas. Perfecto. ¿Pueden ver? Excelente. Bueno, vamos a saltar directamente a... Yo voy a hablar específicamente del sector energético, pero primero quiero mostrarles más de qué manera Paraguay y el resto de Latinoamérica acá contribuye al efecto invernadero. Acá pueden ver Paraguay bastante chiquito ahí, emite el equivalente a casi 14 toneladas de dióxido de carbono per cápita, y la mayoría, pueden ver, es de LULUCF, que efectivamente la deforestación, la emisión de metano, y solamente una parte bastante chiquitita es la emisión directa de CO2. El compromiso nuevo de la NC es de reducir 20% las emisiones estas proyectadas en el BAU, que es el escenario de business usual, ¿verdad? Yo me voy a enfocar hoy solamente en lo que es la parte fácil del problema para Paraguay, el sector energético. Acá les puedo mostrar que el consumo energético entero de Paraguay está compuesto de tres partes. El petróleo, que es aproximadamente 30.000 gigavatios hora por año. La quemadura de biomasa, que es 32.000 gigavatios por año. Y la electricidad, que son 12.800 aproximadamente. Las emisiones acá solamente surgen del petróleo y de la biomasa que viene de fuentes no sostenibles, que desafortunadamente en Paraguay es el 72% de la biomasa. Todo eso suma solamente a 2.2 toneladas de CO2 per cápita, que no es mucho. Entonces, ya pueden ver, la mayoría de las personas acá en la presentación van a saber que la generación actual de electricidad en Paraguay es aproximadamente 50.000 gigavatios. Si uno excluye el uso de la biomasa, porque digamos que en el futuro lograremos que toda la biomasa venga de fuentes sostenibles, entonces lo que queda solamente son 43.000 gigavatios por año de uso energético. Eso incluye el transporte, la industria, el uso residencial y el uso comercial. Entonces, el total es menos de la generación actual eléctrica completamente renovable en Paraguay. Eso quiere decir que efectivamente ya podríamos solucionarlo hoy, ¿verdad? Pero bueno, eso no cubre el crecimiento necesario de la demanda. Paraguay todavía está creciendo mucho y se espera que la demanda energética va a sobrepasar estos 50.000 gigavatios. Acá les presento unos resultados de un excelente informe que acaba de ser publicado, financiado por la CAF en conjunto con el Ministerio de Hacienda y investigadores en la Universidad de Columbia. Lo que ellos hacen es presentar un análisis completo con 3 escenarios representativos de las emisiones paraguayas. Y el escenario 3 es el escenario que descarboniza completamente para el 2050. En ese escenario se reduce el uso de la biomasa no sostenible y del petróleo a 0. Pueden ver acá, la biomasa no sostenible, es difícil, vamos a agrandar un poco acá. La biomasa no sostenible ahora todavía es gran parte del consumo energético, y para 2040 ya es 0. Similarmente, el uso de petróleo va para 2050 a 0, y la biomasa y los biocombustibles cubrirán gran parte de la demanda energética en el 2050. Esto es un escenario fiable y es, digamos, el escenario al cual debería
el escenario preferible, digamos. La demanda eléctrica en este escenario, el escenario 3, crece a 70.000 gigavatios. Eso es mucho más del suministro actual de 50.000. Y eso es a pesar de enormes ahorros en todos los sectores por inversiones en eficiencia energética. Bueno, eso quiere decir que esto ya es el escenario con el menor crecimiento eléctrico y eso corresponde a un crecimiento de la demanda eléctrica de 6% por año. 6% por año. A ese ritmo se pasarán los 50.000 gigavatios que produce Paraguay ahora en 2042. Más o menos 20 años quedan con el suministro actual si queremos ir por este escenario. Quiero hablar un poco del sector industrial. El sector industrial ahora en Paraguay es 20% del PIB, 18% de la demanda eléctrica y 24% de la demanda energética total. En el escenario 3 se proyecta que el sector industrial crece a 30% de la demanda eléctrica. Es este escenario acá, el azul es la parte industrial y esta es la demanda eléctrica. Y a 50%, 52% de la demanda total energética. En mi opinión, esas proporciones deberían crecer aún más rápido. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la manera en cual se aprovecha la ventaja comparativa del país. Miremos acá, comparemos Paraguay con el resto de Sudamérica. No sé si pueden leer bien, vamos a agrandar un poco acá. Tengo acá en la eje X el precio de electricidad en céntimos del dólar por kilovatio hora. Pueden ver que Paraguay acá, con sus 6 céntimos, es el país con la electricidad más baja en toda la región. No es el país con el consumo, con la demanda residencial más alta, pero tiene una demanda residencial bastante alta y se puede ver que más o menos los países con mayor precio de electricidad tienen menor demanda y los países con menor precio tienen mayor demanda. Y eso tiene sentido porque es un bien escaso y si es barato se usa más y si es más caro se usa menos. Bueno, eso es la demanda eléctrica. Perdón. La demanda industrial, la demanda residencial era esto. La demanda industrial en Paraguay, acá también estoy en la eje X de nuevo solamente el precio y en la eje Y es la demanda, el consumo, la demanda industrial de electricidad per cápita en los países de Sudamérica. Bolivia es el único país con demanda industrial menor al Paraguay. Y si uno excluye a Paraguay de esta relación, se ve muy bien que los países con menores precios tienen mayor uso industrial. Paraguay acá, con sus menos de 6 céntimos por kilovatio hora, consume solamente 350 kilovatios hora por habitante en el sector industrial, mientras que Chile consume casi 2.500 kilovatios hora por habitante en el sector industrial. Evidentemente hay mucho potencial con los precios eléctricos de Paraguay de subir, de aumentar la demanda industrial de electricidad. El aprovechamiento máximo del excedente ahora que todavía tiene Paraguay resultaría en 5.000 kilovatios hora, que es afuera de mi gráfico acá, si fuese concentrado exclusivamente en la industria. Y eso es a pesar del hecho que Paraguay ya tiene una demanda residencial bastante alta. Hay demasiado potencial en el uso eléctrico en la industria en Paraguay que no se está usando ahora mismo. Ahora, actualmente acá se consumen 12.000 teravatios hora de electricidad y cuestan 5.6 céntimos del dólar por kilovatio a producir. Acá tengo el breakdown, digamos, de los costos. Estos 4.2 céntimos son lo que la ANDE le paga a las varias empresas binacionales, y después hay varios componentes de transmisión, distribución, administración, etc. Todo eso llega a los 5.6 céntimos del dólar. El excedente actual es más de 30.000 gigavatios
hora anuales. Y todos acá, todos los que trabajan sobre el Paraguay, saben que esto acá, esta caja es una oportunidad enorme que no se está usando. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? Porque les demostré justo antes que en algún momento, sea 2040, sea 2030, sea 2038, en algún momento la demanda va a sobrepasar la actual oferta. ¿Y qué pasa cuando se nos acaba este excedente energético que tenemos? Cuando la demanda, porque digamos invertimos mucho en la industria energética y la demanda se nos va acá. ¿Qué pasa con los precios? Suben a 8 céntimos por kilovatio hora, a 10 céntimos por kilovatio hora o a 12 o más. El promedio sudamericano es 13 céntimos por kilovatio hora. Hay mucho espacio para crecimiento antes de llegar hasta el promedio regional. Hasta cuando uno tenga que invertir en nuevas fuentes al más allá del suministro actual. Acá les muestro estos gráficos que se muestran mucho en estas presentaciones. Los costos actuales de la energía fotovoltaica. Los costos en los Estados Unidos ahora ya se puede generar energía fotovoltaica por 29 céntimos el kilovatio hora en los Estados Unidos. En Brasil, el rango digamos, es el rango de todos los proyectos actuales. En Brasil, que es el país que más se compara con Paraguay acá, los proyectos más baratos pueden generar electricidad fotovoltaica a 4 céntimos por kilovatio hora, que es lo que se le paga ahora a la Itaipú Binacional. Claro, el rango sube un poco más hasta 13 céntimos, pero igual, este es el rango de actuales inversiones en energía fotovoltaica y estos costos han estado bajando por una década y van a seguir bajando. Entonces, el potencial en Paraguay para generar lo que nos haga falta el momento que sobrepasemos los 50.000 gigavatios de oferta actual es enorme y los precios no van a subir enormemente si ahora mismo inversiones pueden generar en nuestra región energía fotovoltaica por entre 4, 5, 6 céntimos por kilovatio hora. Pero bueno, los precios van a tener que subir un poco porque como de entrada sabemos que con la renegociación del año que viene de Itaipú puede que los precios bajen o aumenten, pero lo que sí sabemos es que con o sin descarbonización, a largo plazo, grandes inversiones en el suministro de electricidad van a ser necesarias. Si descarbonizamos o no, en algún momento va a haber demanda que es más grande que el suministro actual. Para financiar esas inversiones que vamos a necesitar, los precios de electricidad van a tener que subir, porque hasta los costos bajos de fotovoltaico no son lo mismo que los costos más bajos aún que tenemos en Paraguay de la energía hidroeléctrica. Pero acá está la oportunidad. La descarbonización global quiere decir que los precios van a subir aún más en otros países. Sabemos que las fuentes renovables requieren inversiones altas en almacenamiento, porque el sol solo brilla durante el día. También no sopla todo el tiempo. Entonces, se requieren altas inversiones en almacenamiento, pero el almacenamiento hidráulico es mucho más barato comparado con la alternativa que son baterías. Y el Paraguay, además de tener toda esta energía hidroeléctrica barata y potencial solar, también tiene alto potencial de almacenamiento hidráulico. Entonces, las inversiones adicionales a la generación solar, digamos, en el almacenamiento, van a ser menores en Paraguay que en el resto de la región. Entonces, los precios van a subir, van a tener que subir, pero los precios van a subir aún más en otros lugares. Y además, y esto es importante,
Si el precio sube, digamos, a algo como 10 céntimos por kilovatio hora, eso no va a cambiar los costos del suministro actual que tenemos de 50.000 gigavatios. Ese costo todavía va a ser $5.6 o con la renegociación de Itaipú a lo mejor 4 céntimos del dólar. Eso quiere decir que la diferencia entre el costo de generación del actual suministro y el precio futuro más elevado va a resultar en unos ingresos importantes a los dueños de las empresas binacionales que vienen a ser en parte el ministro de Hacienda, ¿verdad? O digamos, puede que los ingresos vayan a la ANDE, pero en todo caso, esos son ingresos públicos que se pueden usar de manera importante también para asistir a este proceso de descarbonización. Entonces, para resumir, quedan amplios recursos energéticos a explotar en el Paraguay. Y es verdad que los precios van a tener que subir en algún momento para poder usarlos, pero los precios, sabemos que los precios de energía van a subir en general en el resto del mundo y también en la región. Entonces, un desarrollo que aprovecha los precios bajos ahora en Paraguay para fomentar la industria, genera empleo, aumenta salarios y claro, quedarán muchos paraguayos que no van a beneficiar de esa clase de desarrollo y van a terminar pagando costos eléctricos más altos. Pero el aumento necesario de los precios, acabo de mostrar antes, también genera los recursos necesarios para asistir a estos grupos que no benefician de esa clase de desarrollo. Van a haber más ingresos para poder extender cosas como la tarifa social, etc. Entonces, termino con unas recomendaciones así, bien simples que surgen de esto. A corto plazo, la descarbonización requiere que se invierta en la electrificación del sistema de transporte. Pero eso va a generar ahorros netos en el futuro. Lo único es la transformación requiere inversiones inmediatas. Pero sabemos que con los costos eléctricos acá en Paraguay, simplemente cuesta menos tener un sistema de transporte eléctrico. También vamos a tener que promover más la eficiencia energética en el sector residencial y comercial, porque vemos que el paraguayo sabe que nos cuesta mucho energía y usa mucho más energía que países comparables en el hogar y en los centros comerciales. Se va a necesitar un marco regulatorio para movilizar inversiones en industrias electrointensivas, porque cada año que pasa el sector residencial creciente absorbe más de este excedente barato, que es un recurso que deberíamos estar usando y transformando en empleo de alta calidad. A mediano plazo, porque sabemos que en algún momento, en las próximas 2 décadas, se nos va a acabar este excedente de energía, vamos a tener que incluir al sector privado y incentivar la financiación de nueva generación de energía renovable. Esto no es difícil, simplemente hay que establecer un marco regulatorio para poder fomentar esa clase de inversión. Y se va a tener que aceptar la necesidad de un futuro aumento en los precios de electricidad, porque esa es la única manera de incentivar estas inversiones. Y quiero terminar con decir que la mayoría de estas recomendaciones permanecen válidas hasta en un mundo sin efecto invernadero. No importa que quieramos descarbonizar. Casi todas estas recomendaciones serían obvias hasta sin ese hecho. Lo que la descarbonización añade a la situación es que la descarbonización global resulta en una gran ventaja comparativa al Paraguay, porque va a hacer crecer el costo de energía en otros lugares más que en el Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Francis, por plantear algunos de los desafíos, entre ellos algunos que mencionaba también el ministro de Hacienda en su comienzo, y la importancia de mover agendas como la electromovilidad, las energías renovables, etc. Así que te agradezco muchísimo por complementar la conversación. Con esto estamos dando finalización a las exposiciones. La idea es poder dar un espacio para preguntas y respuestas. Ya estamos casi llegando al final de la sesión, pero me ha llegado una pregunta que va dirigida al presidente del Banco Central, no sé si el ministro está presente también, y la pregunta es la siguiente: si Paraguay contabilizara en su inventario nacional de gases de efecto invernadero las emisiones evitadas por Brasil y Argentina debido a la cesión de energía eléctrica de nuestras binacionales, lo más probable es que seríamos carbono neutral y podríamos vender
las emisiones evitadas en el mercado de carbono internacional. Presidente Cantero, no sé si usted quiere contestar a la pregunta. No sé si el presidente Cantero me está escuchando. Me parece que está justo desconectado. No sé si quizás alguno de los expositores, la pregunta iba dirigida al presidente del Banco Central, pero creo que está con un problema de conexión. Y es la única pregunta que en este momento estoy teniendo. No sé si hay alguna otra pregunta me la puedan hacer llegar. Caso contrario, vamos a pasar a el cierre de la... Acá me están llegando algunas otras preguntas. Que va dirigido al expositor a Luis de Chile. Sabemos que ocupaste la coordinación de estudios en el Ministerio de Hacienda de Chile. En base a esta experiencia se observa que hay mucho trabajo cuantitativo detrás de los documentos. ¿Podrías explicar un poco más cuál fue la labor de construcción de los modelos? ¿Cómo construiste el puente entre economía y cambio climático? Esa es una de las preguntas. Y la otra también relacionada con esto, ¿a qué te refieres con apostar por la tecnología y el crecimiento verde? ¿Es posible lograr, hay evidencia en el mundo en este tema? Luis. Muchas gracias, Matilde. Preguntas muy difíciles. Pero con respecto a la primera, este es un trabajo en equipo. Evidentemente me tocó liderar en 2 oportunidades esta misión que además se nos ha encomendado en el Ministerio de Hacienda. Y ahí el trabajo con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente son fundamentales. El tratar de construir, por ejemplo, las matrices insumo-producto que nos dan un panorama, digamos, de la economía y sus interrelaciones con otros instrumentos como son el balance energético en el caso de energía, como bien explicaba Francis para el caso de Paraguay, así como el balance de emisiones en medio ambiente. Entonces, con esto lo que pudimos generar es este modelo de equilibrio general computable, dinámico, en el cual pudimos construir un contrafactual e introducir en este pequeño laboratorio estas medidas, por ejemplo, la electromovilidad, el retiro de las centrales, la posibilidad de la generación del hidrógeno verde o la captura a través de inversión en reforestación y sacar a través del costo de capital y el costo de operaciones cuál es el impacto tanto en las variables macroeconómicas como en el agregado. Creo que eso nos ha permitido tener una idea de cuáles serían los efectos que se podrían, los costos y beneficios que se pueden tener en la macroeconomía. ¿Cuáles son los siguientes pasos hacia adelante? Seguramente considerar otras variables que están alrededor, como impactos en salud y demás, que por ejemplo el tener la mejora y la reducción por eficiencia energética de material particulado en las ciudades, por ejemplo, que eso ayuda para la salud de los consumidores. Esos efectos todavía no están contabilizados internamente, pero según son los pasos a seguir hacia adelante. Y también trabajar sobre la incertidumbre de los supuestos que teníamos. Por ejemplo, te cuento una anécdota. En 2013, cuando partimos a trabajar, el precio del petróleo estaba rondando los $100. Posteriormente hay cambios, ¿no es cierto?, en el camino, y por lo tanto la importancia de realizar este ejercicio sistemáticamente cada cierto tiempo. Eso por un lado. Y con respecto al tema del crecimiento y la adopción tecnológica, indudablemente hoy por hoy el gran desafío es ese para los países emergentes. Observamos que algunos ejemplos
con datos observados, como mostraba Estados Unidos, Inglaterra. El caso de España también es admirable. Son algunos referentes de donde se puede lograr, digamos, continuar con las sendas de crecimiento y reducir las emisiones. Sin embargo, el cómo también es muy importante de utilizarlo. En el caso de Chile, con respecto a esta revolución solar, ciertamente se aprovecha el capital natural, pero el desierto ha estado ahí por mucho tiempo y si es que no hay la regulación y los incentivos correctos para generar la inversión, no se podría haber dado lo que se ha visto. Entonces, en ese caso también es importante introducir competitividad en los mercados, generar las condiciones de infraestructura, por ejemplo, de interconexión entre los mercados, para que de esa manera se pueda generar la inversión en este cambio tecnológico. Y indudablemente el desafío es más grande para estos países porque además de el tema del cambio climático también están las otras demandas como pobreza, como pensiones, ¿no es cierto?, que demandan recursos. Por lo tanto, la señal clara para el sector privado, la opción de generar asociaciones público-privadas, creo que es un camino en el cual se puede lograr este doble objetivo. No es sencillo, pero por lo menos poco a poco con la evidencia se van viendo algunas formas para seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Y tenemos tiempo para una última pregunta. Sonia Tomasone pregunta, y esta pregunta va para Francis. En el gráfico de Paraguay, ¿tuvo en cuenta tanto las emisiones como secuestro de carbono? Paraguay tiene mucha captura de carbono por su sistema productivo. Francis. Sí, hola Sonia. Digamos, este gráfico al cual te referís, Paraguay, acá tenemos el ejemplo de Chile, donde Chile tiene más captura de carbono que emisión de carbono dentro de su sistema forestal. En Paraguay, la deforestación emite más dióxido de carbono que el sistema forestal absorbe. Así que sí, esto incluye la captura forestal, pero la emisión de la deforestación es más grande. Y para responder nomás a la pregunta de antes, que si el excedente de 30.000 gigavatios que estamos vendiendo a Brasil y las emisiones que eso reduce en Brasil, si eso no nos haría carbono neutral, eso no es verdad, porque los 30.000 gigavatios por año son aproximadamente son aproximadamente en Paraguay el equivalente a nuestras emisiones de petróleo y biomasa, que solamente son 2.2 toneladas per cápita, y 2.2 toneladas per cápita, si le quitas a los 14 acá, no te llega a cero. Gracias, Francis. Bueno, con esto queremos pasar a las palabras finales y conclusiones de este primer día. Tenemos a dos personas que van a hacer el cierre de nuestro primer día. Me gustaría poder darle la palabra al director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Jordan Schwartz. Jordan, bienvenido, y te damos la palabra para conclusiones finales, para luego dar la palabra a Luis Ramírez. Gracias, Matilde, y al señor presidente José Cantero, si todavía está conectado, señor ministro Oscar Llamosas y compañeros y compañeras, Luis, Francis, Ana, es un placer estar con ustedes otra vez, compartiendo este espacio. El seguir con esta conversación, yo creo que es una buena señal de que tanto las autoridades nacionales como los líderes sociales y empresariales han tomado con mucha seriedad el rol que tienen en impulsar esta agenda, uno cada uno. Brevemente, desde el Banco Mundial, solamente quiero reiterar nuestro compromiso con Paraguay en apoyar técnicamente y financieramente para que el país pudiera aprovechar las oportunidades que se pueden generar al comprender esas tendencias, tanto para estar a la vanguardia como al minimizar riesgos potenciales.
Más que todo, quiero cerrar agradeciendo nuevamente a los expositores, a mi compañera Ana Wallenstein, que tan claramente expuso sobre el enfoque de nuestra institución para abordar esta temática compleja. Luis González, que nos trajo una mirada financiera que aporta desde la experiencia del hacer y que creemos que genera un vínculo que el sector puede seguir construyendo. Y Francis Denning, que con la experiencia de haber vivido en Paraguay y el cariño que tiene al país, nos aportó su conocimiento para pensar en oportunidades para la economía del país crezca de manera sostenible por la transición, particularmente del sector energética. De hecho, yo estaba pensando en el tipo de conversación que nosotros habíamos tenido el año pasado y dado la agenda que tenemos, vamos a continuar teniendo un nivel todavía más profundo. Y yo estaba pensando en los niveles en que estamos tratando de los temas y hemos tenido un ejemplo hoy. La Semana de la Economía Verde busca traer ejemplos e información sobre cómo ir andando en el camino de una economía verde a estos tres niveles. Luis en particular habló del nivel de planeación económico, regulaciones y políticas transversales, manejo de deuda presupuestaria y presupuesto, estructuras de los impuestos, decisiones alrededor de los buffers, no sé, el colchón, digamos que requeriría una economía para manejar y mitigar los riesgos de volatilidad de mercado en producción, en exportaciones y en el caso de eventos climáticos y dramáticos. Francis fue un buen ejemplo del otro nivel que yo estaba pensando en delinear, el nivel de las inversiones y las políticas sectoriales. Cada uno es importante en su particularidad. En su caso habló de energía y la generación de electricidad, los costos de los trade-offs, los beneficios. Mencionó Francis, ¿no?, que puede ser un neto ingreso positivo, pero de vez en cuando requiere alguien que puede romper la falta de cooperación y hacer la inversión desde el principio. Este también fue una parte de la respuesta muy interesante que Luis ha ofrecido a la pregunta que ha recibido al final de la discusión. Pero no solamente en energía y la generación de electricidad, pero a nivel sectorial tenemos que hablar de la productividad agrícola y el manejo de agua, los recursos forestales y otros recursos escasos que tenemos, de transporte fluvial, el manejo de inundaciones y la industria, por supuesto. Y por fin, Ana hizo algunos comentarios en este sentido. Tenemos que mirar también a nivel personal al propósito de un crecimiento verde, porque en muchos casos uno hay que entender los impactos de lo que estamos hablando, los impactos en la salud, en el bienestar de la población, en nuestras familias y queridos, porque vamos a estar tomando decisiones y apoyando esas políticas que tienen un costo a corto plazo en algunos casos. Y también tenemos que pensar en términos del comportamiento y las opciones que elegimos como individuos, como consumidores de servicios y bienes. Y en ese sentido, es muy rica la discusión, que podemos entrar en los tres niveles. Y es decir, que el crecimiento verde requiere una consideración del compromiso del Estado a los dos niveles, tanto que al ciudadano. Espero que puedan participar de las sesiones para ayudarnos en analizar en profundidad tendencias, experiencias que pudieran ayudar a Paraguay a aprovechar las oportunidades que el mundo ofrece para transitar hacia una economía sostenible. Muchísimas gracias, Matilde, y nuestros compañeros en el Banco Central, en Hacienda, el Ministerio de Economía y todos los representantes que tenemos acá.
Muchas gracias, Jordan, por tus conclusiones y resumir un poco los distintos mensajes de las presentaciones. Finalmente me gustaría darle la palabra a Liz Ramírez. Liz asumió la presidencia del Pacto Global hace apenas unas pocas semanas, así que bueno, muy agradecidos de contar con Liz en este cierre. Liz, bienvenida. Te damos la palabra para tus palabras finales. Muchas gracias, Matilde. Realmente felicito la iniciativa y agradezco muchísimo a nuestro ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central y por supuesto al Banco Mundial en la persona del señor Carlos Felipe Jaramillo, también por supuesto vos, Matilde, como nuestra representante en Paraguay. Muchas gracias por esta iniciativa. Realmente fueron muy ricas las exposiciones, siguiendo un poco algunas de las conclusiones que lo sintetizó de una manera muy buena Jordan. También me quedó muy clara la exposición de Ana en cuanto a estos desafíos interrelacionados entre la pandemia, el cambio climático, la pérdida de la naturaleza, que necesita una respuesta estructural, un cambio de enfoque en el desarrollo para hacerla, por supuesto, más verde, más inclusiva, más resiliente. Y todas esas preguntas que hizo Ana realmente llevan a una reflexión profunda, pero también aporta mucha claridad en los focos de oportunidad que tenemos para mejorar la inclusión, la equidad, y realmente abre oportunidades de medir diferente, que es un poco lo que con los ejemplos y la experiencia que Luis expuso de Chile, queda muy claro que todas esas respuestas o ese ejemplo de las oportunidades que tenemos enfrente no pueden ser menores al gran desafío del trabajo en conjunto de la sociedad civil, las organizaciones, las empresas privadas y el sector público, el gobierno. Efectivamente, todas las respuestas a ese nuevo modelo de desarrollo no se puede dar si no existen estas alianzas. Y claramente en el apoyo de las comunidades, estamos en una oportunidad histórica, como decía Luis, para que el sector privado y social también tengan un destaque en esta nueva conformación del modelo. Efectivamente, invertir en una riqueza sostenible es hoy el camino, y los sistemas que tenemos de medición ya no son los que estén adecuados a esa mirada del futuro. Y muy claramente en esa exposición de Francis, realmente verlo de esa manera, con esa contundencia de datos, me quedo con esa parte final de que nuestra ventaja comparativa del Paraguay está radicada en el muy corto plazo, pero con una gran oportunidad de mirar el futuro que se viene y realmente encontrar soluciones a nuestro desarrollo. Me fue muy grato poder ver de esa manera y poder entender esto que tenemos a la puerta, que es todo el tema energético en Paraguay. Desde la red del Pacto Global, en cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, claramente está el compromiso en nuestra nueva configuración y oportunidad de generar el desarrollo en cada uno de ellos, en la vida del ecosistema terrestre, en la vida submarina, en la acción por el clima, en las ciudades y comunidades sostenibles, en el agua limpia y saneamiento, en la reducción de desigualdades, en cada una de ellas, pero principalmente en donde siempre hacemos muchísimo énfasis, y creo que quedó como el tema transversal en los tres expositores, son las alianzas para lograr los objetivos. Creemos que hoy ese es el
gran desafío para nosotros. Dentro de la red de Pacto Global a nivel mundial estamos con el programa acelerador de ambición climática, que es abordar esa transición a cero emisiones, y a nivel nacional hemos puesto como uno de los pilares de nuestra estrategia el medio ambiente. Realmente nosotros entendemos que hoy las empresas, en el corazón de sus estrategias debe estar el desarrollo sostenible. De manera que estamos muy comprometidos y cada vez más a que podamos estar en esta senda y contribuir desde el sector privado y las organizaciones a que esto sea una realidad. Muchísimas gracias por hacernos parte de esta hermosa tarde con esta ponencia tan importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liz, por tus palabras finales y también por ser socios en esta semana, ayudar con la convocatoria y también expresar el compromiso de poder trabajar en esta agenda en Paraguay hacia adelante. Con esto me gustaría dar finalización al día de hoy, pero también invitarlos al día de mañana, al segundo día, a la misma hora, a las 18 horas de Paraguay, hasta las 19:30, hemos sido puntuales, así que estamos cumpliendo con el horario. Y el día de mañana va a ser el sector agroproductivo, la resiliencia como clave para el desarrollo. Va a ser un día muy interesante donde tendremos actores públicos muy relevantes, pero también representantes del sector privado participando de esta conversación tan importante en la agenda del cambio climático. Los esperamos mañana y les agradecemos al ministro de Hacienda, al presidente del Banco Central, a nuestro vicepresidente para Latinoamérica, a Jordan, nuestro director, a los expositores, Luis, Francis, Ana y a Liz por haber participado y dedicado este tiempo, y a todos los que nos han acompañado y escuchado desde el principio a fin. Muchísimas gracias. Buenas noches.